tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día estamos en la cuarta región, La Serena, y estamos con nuestro invitado. Él es Bruno Corio Gatica. Él es viñamarino, violinista profesional y director de orquesta. Ha integrado diferentes orquestas, entre ellas la Sinfónica Regional de Valparaíso, la Sinfónica de La Serena y la Filarmónica de Coquimbo, de la que es uno de sus fundadores y es el concertino. Además, es profesor de música. Actualmente está dando clases en la Scuola Italiana de La Serena y en el ámbito de la música popular ha tocado con diversos grupos y artistas. Además, es un apasionado por los autos antiguos, los cuales colecciona. Bruno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Es un placer estar acá. Además, es tan lindo lugar, ¿cierto? En la cuarta región, cerca de la playa, ¿no? Cerca de la playa, sí. Bruno, cuando leo tu reseña, me viene como a hacerse figura esto de ser profesor, la educación. Sí. Mira, generalmente las personas que nos hemos dedicado a la educación, nace en el plano de la música, nace generalmente porque queremos hacer música. Hacer música. Claro. Yo era el típico alumno, ¿cierto?, que tocaba la guitarra, que llevaba todo el circo, ¿cierto?, en el curso, en el colegio católico allá en Valparaíso, Viña del Mar, el seminario, entonces teníamos algunas misas. Y eso me motivaba a mí a tomar la guitarra y emprender el canto, ¿no?, obligado de la misa. Y me fue gustando, me gustó el tema de hacer la música. Entonces esa inquietud proliferó mucho tiempo hasta egresar y dije, quiero estudiar algo relacionado con la música. ¿Y cómo se vivió tu familia la opción? Mira, fue interesante, fue emotivo, porque mi familia tenía expectativas de que yo estudiara, de que entrara a la universidad más que nada, ¿no? Puesto que los proyectos anteriores de mis hermanos a lo mejor no se habían concretado por una u otra razón. ¿Qué número de hijo eres? Yo soy el tercero. ¿El tercero de? Claro, somos 4, pero mi papá es casado por segundas nupcias. Okay. ¿No? Entonces, mi mamá falleció muchos años atrás, lamentablemente. Yo la dejé de ver pequeño. Así que mi papá volvió a casarse y en eso mis hermanos crearon este nuevo seno familiar. Yo era el menor. Y después llegó un hermanito más pequeño. Un hermanito más. Claro. Y en eso mi papá tenía planes de que nosotros ojalá alcanzáramos la universidad. Y así fue. De alguna manera mi hermano estudió un tiempo en la escuela naval y ya después mutó hacia otras cosas, pero teníamos todos inquietudes. Sin duda. Mi hermana las artes, Bellas Artes de Viña del Mar, Palacio Rioja. Y Quinta Vergara, perdón. Después se fueron al Palacio Rioja, pero ahí estudió ella. Así que cuando llegó este tercer hijo a la universidad a concretar una carrera profesional también relacionada con las artes, no era novedad. Ya, Pero sí estaban contentos. Sé que no es común. Generalmente los padres hoy día pretenden carreras más científicas, ¿cierto? Más tradicionales o con ciertos porvenires, ¿no? Pero no, fue un buen momento. Fue un buen momento cuando comuniqué a la familia que estaba seleccionado. Perfecto. Pero sí, tuve que descubrir mi carrera, porque uno va con la idea de la música, de tocar, como te comentaba. De tocar. Y tú ya tocabas guitarra, así como. Harto. Y ya estaba con el violín también. Entonces, de pronto te encuentras que lo que elegí, que lo que me recomendaron era la pedagogía, de lo cual creo que fue una muy buena recomendación. ¿Ya? La pedagogía. Claro, pero en el mismo camino de la universidad te vas descubriendo a ti mismo, tus habilidades, tus capacidades, y si vas a poder entregar la música partiendo por los niños.
Pero como encontré esta disyuntiva y fui descubriendo que en Chile no son una carrera de música, son 5. Ya. Entonces, como las personas se confunden. Claro. Siempre comento, dice, ¿qué vas a estudiar? Música. La verdad es que no existe la carrera de música. Ya. Como tal, así, música, no. No. Son 5 carreras. Ya. Entonces tú te podrías confundir entre una y otra. Por ejemplo, ya hablamos de educación musical o pedagogía. Musical. Esa es Sí. una. La otra es la licenciatura en artes musicales. Licenciatura en artes Y musicales. no tiene nada que ver con ser profesor. Ya. Puede que por ahí hagas clases en la universidad, pero va un poco más allá. Ok. Entonces, la otra es la interpretación superior, Ya. que es realmente dedicarse a estudiar un instrumento Vale. para ser concertista o al menos ser un músico de intérprete de orquesta, estar en un atril profesionalmente, con partitura, respondiendo a la dirección orquestal. Ok. ¿Ya? Pero eso es la interpretación. Ajá. Y tienes otra que es la dirección orquestal y también que va muy amarrada a la composición. Ya. Generalmente son una sola. Vale. ¿Ya? Y la última, que es la menos conocida, es la etnomusicología o la investigación. Oh, qué buenísimo. Entonces, de pronto, no se dan todas en cada universidad, hay algunas por aquí y por allá, pero en mi caso coincidí con la pedagogía. Con la pedagogía. Entonces, de pronto, cuando se dice, va a estudiar música, pero sí, ¿qué parte de la música? ¿Qué? Claro. Entonces, en mi caso fue la pedagogía en principio, pero siempre estaba el deseo de tocar. Ah, Y ahí me di cuenta que mi universidad, que en este caso era el ex pedagógico de la Chile de Valparaíso, ya. que pasó a llamarse Universidad de Playa Ancha, Ok. iba a cumplir con mi expectativa de docente, pero no de intérprete. Pero no de intérprete. Exacto. Ok. Así que conjuntamente decidí estudiar el violín en la otra universidad que sí tenía la interpretación, que era la Católica Valparaíso. Ya. Y eran simultáneamente dos universidades. Empecé con las dos y en algún momento también detuve la pedagogía para dedicarme más fuerte al violín. Ok. También me trasladé los estudios a Santiago y dejé la pedagogía un ratito descansando. Ya. Fui unos 3 años a Santiago a estudiar, no me quedé en Santiago, viajaba. Viajaba. Viña a Santiago es fácil. En la escuela moderna. Y Bruno, ¿por qué el violín? A ver, fue algo bastante casual. Cuando chico vi un violín en el colegio, un alumno llevó a escondidas un violín. Ya. Lo que me causó mucha curiosidad, corríamos todos detrás del violín. Yo lo único que quería era tocarlo y casi no pude, y quedé con esa sensación. Y cuando, bueno, la guitarra se me dio muy bien, toda la vida toqué mucha guitarra. Entonces, cuando pude comprarme un violín, me encontré con él y su sonido me cautivó. Me cambió todo. Ya. Si bien yo era cuerdista, pulsado, Ajá. el frotar una cuerda fue otra sensación. Ok. Una sensación ya de piel, de adentro, que indescriptible. Ok. Y no lo pude dejar más. En un momento tuve dudas también. Manuel Chamorro, un profesor de guitarra de la universidad, me dio muy buenos consejos. Me dijo, Bruno, vas a tener que tomar una decisión. Me dijo, o la guitarra, el violín, ¡Ay, qué dolor! porque los dos al mismo tiempo va a ser difícil llevarlos a final, digamos. Ya. Finalmente decidí el violín. ¿Y cómo Y decidiste, Bruno? mira, porque como salía aventajado, los músicos nos dividimos un poquito, los intérpretes, en especialidades. Entonces, yo soy cuerdista. Tú eres cuerdista. A mí se me da la cuerda. Entonces, todo instrumento que tenga cuerda, para mí, rápidamente Se hace parte. se me hace parte. Entonces, ya hoy día domino la viola, el violonchelo, empecé hace poco con el contrabajo y se me dan rápido. Ok. Bueno, el tema es que como cuerdista viene en el violín una proyección interesante porque, claro, a los 6 meses de estar en pedagogía, Ajá. el decano de la facultad era director de orquesta Ya. y se estaba refundando la que había sido la orquesta de cámara de la Universidad de Chile de Valparaíso como la sinfónica o filarmónica, en realidad regional de Valparaíso, en el 89. Entonces,
Él supo que yo tocaba violín Ya. y él ya tenía, me acuerdo en su escritorio, la orquesta en papel, con nombres y Con apellidos, nombre. con violinistas antiguos que tocaban en esa época el festival de los 70, en el casino con Isidor Handler. Me acuerdo ahí de Tito Tenberg, Mario Galindo, Juanita Moreno, gente que ya casi no está prácticamente, o algunos de ellos ya no están. Los llamó a todos ellos otra vez que pasaron por esas orquestas y completó con las nuevas generaciones que veníamos por ahí. Entonces cuando supo que yo estaba con el tema del violín, me llamó a la oficina, cosa que raro para un alumno recién. ¿Qué hice? Poco menos. Y me explica el proyecto y yo quedo muy sorprendido porque justo había tocado un pequeño concierto en la universidad y él lo vio. Él lo vio. Y claro, y encontró que un concierto simple de estudiante, que era suficiente para que entrara a la fila de los violines en uno. Pero a mí me pareció tremendamente grandioso, ¿cierto? Que me invitara entrando recién a la universidad. Entonces, inmediatamente entré a la filarmónica. Ya. Y como te digo, se me da, yo tocaba mucho para el tiempo de estudio, porque yo partí tarde con el violín. Partí prácticamente a los 16, 17 años, lo que no es normal. Tú tienes que partir generalmente, o sea, recomiendan 5 años, quizás 7 años ya definitivamente. Entonces, rápidamente estaba tocando mucho sin tanta instrucción. Perfecto. Faltaban cosas que pulir. Entonces, en la Católica, Renato Pará, un violista, arquitecto además, creador de las tacas acá en la Cuarta Región, Ya. me toma a él como alumno regular y siente que estoy muy aventajado, pero a la vez me pregunta cuánto tiempo y digo, pero formalmente 6 meses estudiando. Pero no puede ser si estáis tocando lo que se toca en 3 años. Me hizo clase un mes y me derivó inmediatamente al profesor Francisco Quesada, que era el violinista, profesor de violín. Profesor. Y él era un hombre muy duro, tocaba precioso, pero no se le daba la pedagogía. Es decir, Ay, ya. era de severo. poco hablar, más hacer. Y como un niño joven, escuchaba nomás. Así que me hizo tocar unos estudios en tercera posición, que uno toca en tercera posición en 6 meses. ¿Qué es tercera posición? Es subir en el violín hacia arriba con posiciones más altas, que te requiere unos años de tiempo y de lectura. Y de técnica. Claro, y de... yo llevaba 6 meses y ya estaba en eso. Entonces, de metido, faltaban cosas realmente en la técnica, pero ya estaba metido en eso. Pero como él era más violinista que profesor, nunca me preguntó, nunca me dijo cuánto tiempo iba estudiando. Él asumió que ya 3 años, 4 años. Y yo tampoco le dije. No, Como cabrón joven, entonces dije, no se me ocurrió. Entonces me retaba y me ponía nervioso. Ahora yo como profesor de violín, tengo tantos alumnos ya, a ver, lo primero que le diría a un niño que lleva 6 años y 6 meses estudiando, y le diría, oye, ¿cómo lo hiciste? Pero bueno, los profes antes eran así. Uno lo comprende, la educación tradicional es diferente. Sí. Entonces, al final me entendí de alguna manera con él, aprendí muchísimo. Pero ya después fui buscando otros maestros, como te digo, en Santiago, y llegué ahí a manos de un par de profesores muy buenos, Sebastián Leiva, que ya no está lamentablemente, y muy buen violinista santiaguino, que me enseñó mucha técnica, la parte que me faltaba. Claro. Y después llegué a mano de Alberto Urte, que hoy día es aún el concertino de la Sinfónica de Chile. Sí. Muy buen maestro. Familia de músicos los Durte. Y él justamente iba a Viña a tocar con nosotros siempre. Entonces por ahí empezaron las conversaciones. Ya me matriculé formalmente con él y él me dio las instrucciones, yo diría ya más que de carácter técnico, que también fueron, por supuesto, interpretativos. De poder ya definir ciertos conciertos de Mozart obligados, de Bach, con el nivel y la interpretación correcta de época. Entonces fue una carrera bastante rápida. ¿Y cómo se encuentran los maestros? Tú los miras y te cautivas. Yo a Alberto lo vi y me gustó. Me gustó como un poco uno lo elige y él después te permite, ¿no? Entonces yo me interioricé de donde él hacía clases y llegué a él. Y él... Y también tuve la suerte de ser colega en ese minuto un poco, por así decirlo, ¿no? Si bien era un aprendiz,
pero ya estaba en una orquesta profesional. Perfecto. Entonces, obviamente lo vi tocar siempre. Y tocó tanto como concertino como solista en algunas veces. Llevó a su padre a tocar unos conciertos, el concierto de Mendelssohn, un concierto muy maravilloso que hiciste con el violín. Lo llevó y ahí yo vi realmente un maestro. Él fue concertino en la Sinfónica de México, el papá, que no es menor. No es menor. No es menor. Entonces, claro, la familia de usted ha dejado una huella en la música en el país. Perfecto. Y yo pude tomar mi tajadita y mi cercanía con ellos y tener un poquito de su escuela. Okay. No sería soberbio decir que soy de su escuela. Ellos tienen grandes también discípulos, aventajados discípulos, pero sí me identifico mucho con el trabajo de ellos. Genial. Sí, y con su escuela, su manera de enseñar. Es muy linda escuela, muy linda pedagogía. Lindo. Se agradece eso. Se agradece. Correcto. Sí. Y la educación. Sí. Bueno, volví a la educación. Sí, volví, eso. obviamente, retomé la universidad, Playa Ancha, pero ya el violín había crecido mucho, ya llevaba años tocando. Por ahí me fui a tocar al Conjunto Barroco de la Universidad del Paraíso un buen tiempo, aprendí mucho barroco. Entonces, claro, era el momento de volver a la pedagogía, terminar algo que se había empezado. Me faltaban poquitos ramos. Y ya lo hice con este mismo decano, Sí. hice la tesis. Y él le encantó que la tesis fuera en relación al violín. A pesar que era un tema que podría parecer ajeno a los colegios, no lo es. Porque Chile es el país con más orquestas infantiles después de Venezuela. Genial. Entonces tenemos a nuestro haber 600 y tantas, ya quizás 700. Entonces ya es una necesidad. Se han instruido orquestas en colegios rurales, en colegios públicos, en colegios subvencionados y también en colegios privados. Ya es poco común que no haya una orquesta de cuerda en un colegio. El colegio que no la tiene está un poquito atrás. Eso está pasando en Chile ahora. Patente. Claro. Entonces, Belfort tuvo esa visión. ¿Y de qué fue la tesis? Me apañó. Del violín, es decir, de cómo entregar el violín en un colegio, en una agrupación, en un sistema que no es un conservatorio. Genial, ¿viste? Ahí aparece el violín. Claro, entonces... Es como, te imagino corriendo detrás del violín. Claro, y tienes que ser profesor de un grupo de niños más acotado, pero no tienes tiempo de hacerle clases uno a uno. Claro. Porque el colegio o la escuela o el liceo no tiene el presupuesto, ¿cierto? Tú sabes que las escuelas de arte, de música de la universidad son las más caras porque un profesor atiende a un alumno. Es uno a uno. Exacto. Y le pagan exactamente lo mismo que al que atiende a 60. Exactamente. Entonces, por eso realmente le hacen un poco el quite a las universidades porque es de alto presupuesto. Okay. Obviamente si lo llevamos a un plano escolar, más difícil es sustentar algo así. Entonces, queda más relegado a los colegios artísticos. Claro. ¿Ya? Entonces, lo mío se trataba de colegios normales, donde podíamos introducir estos instrumentos por las necesidades que ya hay, el tipo de alumnos que hoy día hay en Chile, con una metodología rápida, amable, amigable, divertida. Entonces yo ahí creé una tesis para eso. Genial. Hay una distribución del arco por partes, mitades, centro amplio, mitad superior e inferior, que ellos después van relacionando con la lectura. Además, no hay clases de teoría y solfeo, de lectura, entonces tú tienes que lograr en la clase grupal todo, que toquen y que lean. Ay, entonces, qué lindo. de eso se trata la tesis. Quiero ir a clase. Y resultó, llevo muchos años aplicándola. Lo dejé allá en la universidad, mis profesores que estaban ahí lo apreciaron, excepto uno, que era un profe más joven, Ya. que incluso me bajó. Paradoja. Sí, me bajó la nota, dijo que no había investigación. Ya. Él esperaba a lo mejor una investigación, pero yo digo, ¿para qué tan elevado? Y además era innovador, porque es como... Yo no le dije, necesariamente... profesor, yo creo, ¿para qué tan elevado si vamos a trabajar con niños? Exactamente. Y claro, las tesis, de repente unas reflexiones, unas investigaciones, no sé, pues de Mahler,
Pero de eso, ¿qué va a quedar? Exactamente. ¿Cuál es Para lo que quienes se- quieran consultar después y hacer sus tesis, pues si tú vas a ir a un liceo, vas a ir a una escuela, vas a ir a un colegio. Entonces, claro, era un profesor más joven, con una visión quizá distinta, Un poco ¿no? más clásica, ¿no? Sí, yo creo que menos experta, porque los demás estaban muy contentos. Claro. Y de hecho se formó ahí un diálogo medio tenso entre él y yo, pero obviamente el resto de los profesores que me vieron crecer en esto me apoyaron muchísimo. Perfecto. Así que eso son cosas, anécdotas. Yo me río de eso porque es algo que para contar y reírse nomás. No tiene mayor incidencia. La metodología está probada, ya llevo 28 años haciendo clases y avanzo Avanza y rapidísimo. avanza. Los niños se cautivan rápidamente y ya en un año los tienes tocando porque generalmente la cuerda era lenta. No así los instrumentos de viento, son mucho más rápidos, Ya. pero la cuerda había que buscar algo que apoyara. Hubo un tiempo el método Suzuki que vino de afuera, del Japón, y ya hizo grandes aportes acá a la sociedad chilena en las clases, en los colegios, pero también ha sido un poquito criticado porque no somos japoneses. Entonces, el método Suzuki no solo involucra al alumno y al profesor, sino que a la familia. Los japoneses se juntan en la plaza y empiezan a tocar los papás con los niños y estudian con ellos. Yo eso no lo veo en Chile, es imposible. Entonces, así como Suzuki propiamente tal, no fue. No. Pero ayudó mucho y se rescataron muchas cosas. Ok. Y ayudó mucho sobre todo a que los niños conocieran estos instrumentos. Perfecto. Y no solamente los tradicionales o instrumentos ORF que se llaman, que son los que nos muestran en el aula, ¿no? De Karl Orff, el compositor alemán que tuvo esta visión, un gran compositor alemán, el Carmina Burana, que pone maravillosa obra, que tuvo también esta visión de así, como ser tan gran compositor, de ser también pedagogo. Y dijo, Perfecto. ¿cómo dijo él siglo antepasado? Vamos a hacer clases a los niños y los instrumentos son enormes para ellos. Claro. Así que creó el timbal escolar, el xilófono Como pequeñito. escala. Claro, todo a nivel de pequeños y muchos instrumentos Horf, por el apellido de él, ¿cierto? Que donde empieza la pedagogía en música. Perfecto. Entonces, eso es digno de imitar. Sin duda. Bruno, ¿de dónde vienes, Corio? Bueno, una mezcla, soy un criollo entre Ya. italiano y chileno, español, no sé, por ahí será. Claro, Corio, partiendo por el orden de los apellidos, sin más o menos importancia que el otro. Gatica también, mi familia, Sí. adorable los Gaticas también. Corio viene de Italia, en Torino, existe muy cerca un pueblo llamado Corio. Ya. De ahí nace el apellido. Y de ahí se reparte por Italia el apellido. ¿Tu padre nació allá? No, quien nace allá es mi bisabuelo, Ya. Alessandro Corio Carmañola, hijo de don Giuseppe Corio y Francesca Carmañola. Él decide, más temprano que otros italianos, emigrar a Sudamérica. En el 1907, específicamente a Valparaíso, Perfecto. sin imaginarse que en el barco se enamoraría. Igual que el Titanic, típico, ¿no? De una alemana de Minona, Ya. una Oma en realidad, Oma. ¿cierto? Y siempre digo lo mismo, no sé en qué idioma se habrán enamorado, porque uno hablaba italiano y el otro alemán, pero se entendieron. Tuvieron 2 meses para entenderse en el barco. Se bajaron enamorados y se casaron en Valparaíso. Oh. Y tuvieron ahí a mi nono Clemente, Corio Houston. Él nace en Chile, pero es hijo de un italiano y de una alemana. Ya. Y él ya se casa ya, mi nono Clemente, con una chilena. Mi nona, digamos, es chilena, de apellido Contreras, ¿cierto? Y ahí nace mi papá, Juan, Clemente hijo, Ana y Florencia. Ya. Y ahí nos repartimos ya todos los primos, la tercera generación, por así decirlo. Perfecto. Así que todo en Valparaíso y Viña, siempre centrado un poco en la quinta región. Ya después algunos emigraron, otros volvieron a Europa,
sea, primos que se fueron muy jóvenes, se volvieron, hicieron su vida allá. Allá. Y yo soy de los que nos quedamos acá. ¿Y cuál es la historia de amor de tus padres? Bueno, mi papá nace en el 37 en Viña del Mar. Ya. Entonces, de este matrimonio entre Clemente y Rosa, perdón, no nombré a mi nona Rosa. Y de estos 4 hijos, mi papá salió entre eso muy despierto. Estudió un poco en ese entonces la escuela normal. Él quería ser profesor. ¿Quería ser profesor? Sí, tenía ganas de ser profesor. Pero esas cosas de la vida, mi nono Clemente lamentablemente fallece tempranamente, a los 60 años. Oh. Así que mi papá un poco se hace cargo de la casa y mi nona Rosa antes que él fallece también. Entonces, tuvieron un restaurante, tuvieron un muy buen pasar ellos en Quillota. De hecho, mi nono ganó un premio, una lotería, así que pusieron un restaurante precioso. Pero la que trabajaba duro era la nona Rosa. La nona Rosa. En las cocinas, eso como era antes. Claro. Entonces, eso le tuvo un costo, un desgaste. Okay. Y ya él quedó solito después y la vida también le habrá tomado un costo a él. Y de alguna forma, claro, había que alguien hacerse cargo un poco del buque. Ya los negocios no habían proliferado bien, así que mi papá deja los estudios normales. Normalistas. Y como se le daba bien todo el tema de la escritura, de la letra, del humanismo, le sale un trabajo en la aduana de Valparaíso. Ya. De secretario del encargado de aduana. Entonces, estuvo ahí 3 años. Muy bien, mi papá, tipo despierto, trabajador. Y de pronto, Casino Viña del Mar. Sí. Concesión argentina, ya lleva unos 20 años funcionando, yo creo. Le cuentan a mi papá que necesitan personal. Mi papá se presenta y le va muy bien, empieza una carrera de oficio, Ya. que es pasando desde cambista, que le llaman, que son las personas que cambian las fichas, los dineros, la llevan a la caja, la vuelven, sacan firma, hasta llegar al 38 años después al puesto máximo, que era jefe de 2 secciones de juego, que era la ruleta y la 21 real. Genial. Un experto en el juego, mi papá. Genial. Un experto, los conoce todo, tiene una destreza, una motricidad, la paleta del baccarat y todo eso, las cartas. Mi papá toma unas fichas así con la mano y las pone y corta 10 fichas de la nada. Esa magia que tienen en los dedos los curveos. Tuvo 38 años en eso. Entonces, bueno, no siempre en la mesa, ya después ellos pasan, pero gran parte en la mesa. Pero la habilidad manual, ¿no? Claro. Y fíjate que en ese andar de hacer su carrera en el casino, por ahí un tío Gatica, tengo entendido, por ahí va la historia, se hacen amigos y aparece mi mamá, la hermana, ¿no? La hermana. Claro, y ahí se conocen y empiezan a pasar cosas hasta que llegan al matrimonio por ahí por el 59, el 60. Y viene toda ya la descendencia de mi hermano Juan Carlos, perdón, Verónica primero. Verónica. La Verónica, Juan Carlos y después yo. Bien. Y después ya, como te contaba, el matrimonio duró unos años, con unos ires y venires, pero fuimos una familia bien constituida. Ya después ellos decidieron seguir sus caminos. Y lamentablemente mi mamá después enferma de un cáncer, fíjate. De un cáncer. Un cáncer. Lamentablemente en esa época no había tecnología. Yo me enfermé de un cáncer, heredé su cáncer. Tú también te Claro, hace 3 años estuve bien mal. Sin embargo, tuve la fortuna de tener la medicina actual. Ok. Y aquí estoy. Aquí está. Más sano que un yogur. Sin cáncer. No, nada, cero. Estupendo. Pero ella no tuvo la oportunidad. Estamos hablando del año 75. Entonces, por supuesto, era otro Chile en cuanto a medicina. Sin duda. Y también fue más complejo el de ella. Entonces, era difícil. Una cirugía, la verdad que no lo recomendaban incluso. Okay. Mi mamá fue profesora. Ya. De básica. Mira, la docencia claro, te viene sí. por los dos Y lados. yo llegué al colegio sabiendo leer, escribir, todo. Di un examen en el seminario San Rafael
y fui el primero seleccionado de los 50. Imagínate. Me dejó preparado, me dejó listo. Te dejó listo. Y hay una historia súper linda. A veces las películas parecen que se salieran de la realidad. Yo digo, no, mira, mi abuela, su mamá, Materna, ¿cierto? sí. Claro, le sobrevivió muchos años. Mi abuela no murió hace tanto. Ya. Sin embargo, cuando yo cumplí mayoría de edad, 21 años, en una visita que le hice, me tenía un regalo. La abuela. Claro, la abuela Olga. Se llamaban igual las dos, Olga Maribel las dos. Y fue una cosa muy interesante porque me entregó 2 cuadernos que no tenía idea de su existencia. Y en esos cuadernos, de ese entonces, guardado ya, no sé, 18 o 20 años, ¿cierto? Ella pensó que ya era el momento que yo me reencontrara con mi mamá, porque tengo vagos recuerdos. Ok. ¿Tú qué edad tenías? 5 años. Entonces me acuerdo un poco de ella, pero son escenas, ¿no? Son escenas, sí. Entonces, fue bien sabia, porque me lo entregó a una edad que uno podía asimilar lo que iba a ver. Exactamente. Abrí ese cuaderno y era la bitácora del hospital, ¿no? De todas sus preocupaciones naturales de una madre que siente que va a partir y que va a dejar a 3 hijos, especialmente los más pequeños. Mi hermano igual era un adolescente. Y empiezo a leer esta bitácora, este recorrido, ¿cierto? Una mujer muy atemporal, porque iban los estudiantes con los doctores y ella entre que se reía porque la daban vuelta para acá, la daban para allá. Ay, le explicaban esto, pero ella tan profesora que ningún problema, si tienen que aprender. Como haciendo docencia. Sí, hasta última hora. Hasta última hora. Sí, y eso lo describe. Entonces da gusto leerlo. Pero si bien eso es muy impactante, algunas cartas mías, algunas cartas de mi hermana estaban ahí guardaditas. Mejórate mamá, dibujitos, qué sé yo, que era emocionante verlo. Emocionante. Por supuesto. Lo más impactante fue la letra. Yo cuando abrí ese cuaderno en un momento dudé, dije, ¿cuándo escribí esto? Entonces yo sí soy un creyente de que se heredan muchas cosas a través de la sangre. Muchísimas cosas. Sin duda. Y a veces no tiene que ver con la escuela directa. Viene nomás. Por lo tanto, ahí fue impactante ver que yo no había escrito eso, pero parecía que yo lo hubiese escrito, porque mi letra es idéntica, Sin embargo, yo cuando perdí el contacto físico con ella, no el espiritual, obviamente, yo estaba haciendo las vocales y uniéndolas. No había una mano escrita, entonces pronto era como ilógico, pero después sí, tuvo una lógica. Es así nomás. Es así nomás. Así que fue un muy lindo reencuentro, que mi abuela me haya facilitado eso una edad apropiada. Y los tengo hasta el día de hoy, los comparto con mis hijos. Y eso te sirve también para que ellos conozcan a su abuela de alguna manera. De alguna manera, más tangiblemente. Y más profundamente, ¿no? Sí. Es un gusto leerla, es una profesora. Entonces te describe cosas, situaciones. Va como mostrando. Sí. También es raro que una mujer en el año 65 se esté fijando en el circuito cerrado de las cámaras, ¿entiendes? ¿Qué esto? Analiza. Bueno, una persona inquieta. Leía muchísimo también, escribía también poesía. Entonces, esa parte media artística, humanística, viene también implícita por la familia Gatica, que incide en el músico, que quizás viene en el italiano, ¿cierto? No, ninguno de mis ancestros yo sé que fuera músico, pero los italianos de por sí traen la música. Vienen un poquito y basan en alguna parte. Entonces, duda. es cosa sacarla nomás. Es cosa de se dio una buena mezcla de ideas en la sangre que me han permitido desarrollar tanto la pedagogía y vincularla a la interpretación. A la interpretación. Que es lo que hemos poco estado girando en este minuto, ¿no? Exactamente. Bruno, y los desplazamientos, porque hoy día tú estás aquí en la Cuarta Región. Claro. ¿Cómo fue que vas como recorriendo? Mira, es saturación de la Quinta Región, una región hermosa arquitectónicamente, geográficamente, yo la adoro, es preciosa.
pero te llenas de trabajo. Yo trabajaba en el Conservatorio de Viña Municipal, trabajaba en la Universidad del Paraíso con el conjunto barroco, trabajaba en el Colegio Alemán de Viña del Mar, Ya. que le llaman de Valparaíso, pero está situado en Viña del Mar. Ya. Y en la Filarmónica. 4 cosas al mismo tiempo, sumamente conjugables. Pero no había un compromiso contractual. Ok. Entonces, ya con Belén, de 5 o 6 años, Tu hija. claro, que actualmente tiene 23, ¿Y es la mayor? es la mayor. ¿De cuántos? Ya tiene 20, de 3. De tres. De 3. Y después viene Amira, que tiene 19, y Giordano, que tiene 16. Genial. Que ese ya es prácticamente de acá, ¿no? Ellas nacen en Viña. Ya. Como todo viñamarino, nacen en el Gustavo Frick o en la clínica Riñaga. Ya. Tenía muy sapre, se dio bien la clínica. No tiene nada que ver más que con que se da bien ahí. Ok. Y súper bien. Un médico recomendado por la familia, atendió ambos partos, así que fabuloso. Así que bien, Viña Marina es ella. Pero yo veía que Viña no me daba la solidez para esta crianza. Esta Abismante. crianza. 6 años y una de 6 meses. Sí. Y grandes instituciones, pero lamentablemente decirlo, ningún compromiso. Ningún compromiso. La boleta, la eterna boleta. La El mal de Chile, ¿no? La eterna boleta. Entonces empiezan a pasar los años y se me pasaron 10 años. 10 años. Y a mi esposa, que es profesora, que no me ha hablado de ella, No hemos hablado Leticia, de ella. De tu historia de amor no hemos claro, hablado. ya vamos a llegar ahí, pero te puedo anticipar, Leticia, nos conocimos, ella es matemático también de la UPLA, Ya. pero es cantante, estuvo en el coro en la universidad y estudió en el Conservatorio de Canto Lírico, entonces después terminó ella en el coro sinfónico y yo en la orquesta, años haciendo música juntos, Imagínate. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Claro, entonces que nos une mucho la música, la matemática, hay un vínculo fuerte. Y le dije yo a Leticia, mira, no me parece, son 10 años fuertes, he estudiado mucho, he tocado harto, he cumplido con todo y esta región no me está valorando. No se compromete. Claro, y ella sí tenía 2 trabajos en 2 colegios privados incluso, pero con sueldos bastante... ¿Precarios? Sí. Sí había un compromiso contractual, pero nada que te diera una tranquilidad. Ajá. Así que prestigioso, sí dio un currículum, fueron prestigiosos colegios, pero prácticamente como eran de línea católica, no los voy a nombrar para no ser impertinente, pero para ellos trabajar ahí es un apostolado. Ah, ok. Entonces olvídate de pedir dinero. Claro. De un sueldo digno, no es como un pecado. Ya. Se confunden las cosas. A Se veces. confunden las cosas. Así que, bueno, pero uno tiene familia que criar y no lo puede hacer a través de un apostolado. Tiene que hacerlo con sueldos concretos. O sea, tiene que haber reciprocidad. Claro. Sí, sí. Y no quiere decir que por eso uno se metalice con lo que hace. Todo lo contrario. Es poco probable metalizarse con la música y con la pedagogía. Es muy lindo, entonces, pero sí necesita una reciprocidad económica suficiente para darte una tranquilidad. Con 2 hijas no lo estaba viendo yo. Ya. Entonces llegaban los veranos y todas estas empresas necesitan hacer esta famosa laguna que era en ese entonces para no pasar al contrato de planta, Ya. ¿cierto? Entonces no, al final tenías tú más preocupaciones en el verano que descanso. Ah, porque no había trabajo. Todos te imitan el sueldo. Claro. A lo más con suerte uno por ahí me ofrecía un sueldo y medio y después en marzo un sueldo y medio como para recompensar, pero había un vacío enorme. Un vacío enorme. Y además legalmente a ellos les permitía no hacerte un contrato de planta, ¿Por siendo qué? que tú ya llevabas 8 o 10 años con ellos. Claro. Porque es como que terminabas ahí el contrato, había la pausa, Eso. que era como si te hubieran... Lo justo, los 11 justos. meses. Ok. Que creo que soy diasicta y también está pasando. Ajá. Muchísimo. Así que yo renuncié a eso, me saturé. Ah, esa es la saturación Sí. de la que tú hablas. Y tomé un teléfono, Ya. había venido a La Serena
¿Ya? A ver unos amigos de Leticia, un profesor de lenguaje de allá de Valparaíso, que estaba trabajando ya, creo que unos 15 años aquí en La Serena, en The International School, Ajá. ex Nido de Águila, Sí. La Serena. Ajá. Conocimos a La Serena a través de Gerardo, nos habló de su trabajo y me llamó la atención el colegio. Así que tomé el teléfono, cara de palo, como suelo ser. A casi todos mis trabajos llegó así. Y llamé al rector. Me dieron con él. Y muy bien él me dice, mire qué casualidad, estamos buscando una profesora de matemáticas. Profesora, mujer, no... Porque nuestras niñitas se están un poquito desinteresando en las matemáticas. Ya. Y así que una figura femenina sería ideal en la matemática. Y en el caso de música, un reemplazo. Perfecto. Pero esta llamada no significa nada, mijo. Usted se anticipó porque esto va a salir en Mercurio Santiago. Así que mande si quiere todo, Postule. pero seguimos todos los conductos regulares, porque así es nomás. Y me parece muy bien, ¿no? O sea, así son las cosas. Concursamos, Leticia ganó, yo quedé seleccionado para una entrevista, pero no gané, curiosamente. Ya. ¿Y por qué? Porque yo llevaba solamente haciendo pedagogía en el alemán, específicamente en la metodología que yo hice en el violín, haciendo la orquesta del colegio alemán. Ok. Entonces no me había vinculado al aula, pero porque yo no quería y porque no convenía. Perfecto. Sí, la broma del humorista de Pujillay no es mentira. Ya. Dijo, oh, yo fui profesor, ¿cómo se llama? El humorista de Canal 13, ya me recuerdo bien. Álvaro, ya me voy a acordar. Bueno, él dice, yo fui profesor, él es profesor de música. Ya. Pero después se le dio muy bien las comunicaciones en Canal 13, así que le fue muy bien en Santiago después. Y en el humor, pues, en el grupo Pujillay. Salas, Álvaro. Cuando dice en su sketch, dice, oh, yo fui profesor. No hallaba qué hacer con la plata. ¿Sí? Entonces, no es tan mentira. Pero ¿qué pasa? Que el salir de Valparaíso, de Villa, mirar otras regiones, claro, nos dimos cuenta que era un colegio grande, con ciertos recursos que le permitía ofrecer otras cosas. Perfecto. Mucho mejor, digamos. Ya. Incluso entre eso estaba también el tema de la escolaridad de Belén, que ya estaba en edad. Entonces, eso era muy bueno. El inglés, hoy mi hija hoy día habla inglés perfecto. Entonces, había hartos gananciales. Sí. Ahora, yo lo serví, obviamente, pues, si era más músico, y se asustaron ellos un poquito y dijeron, es muy músico. Muy músico, fíjate. Claro, como que fuera un pecado ser muy músico para un colegio. Increíblemente, justamente el ser muy músico ha sido la clave de que me haya ido muy bien. Llevo 4 colegios alemanes y la escuela italiana. Imagínate. Entonces, y ha sido la clave del éxito, el ser muy músico. El ser muy músico. Claro, ahí se equivocaron, pero está bien, son los canones que ellos tenían. No es problema. Estoy muy agradecido de la institución. ¿Y ahí decidieron? Sí, pues nos acogió muy bien. Y yo, en ese sentido, hice un cambio drástico. Dejé todo lo que estaba haciendo para favorecer la carrera de mi esposa, que se venía con una jornada completa, pero bien. Bien, muy bien. Entonces, y ver el futuro también de mi hija, de poder escolarizarse en conveniencia del contrato, súper bien. Entonces, no lo pensé. Fue duro el primer año, porque no estaba tocando acá, no tenía allá, lo que estás acostumbrado a andar en los canales de repente, lo que tú mencionaste al comienzo, que de repente salen trabajos extraordinarios. Tenía mucho que hacer con el violín siempre. Y llegué acá y no era así. Es que la cuarta región es diferente. Es diferente. Pero ¿qué había acá? Al revés. El profesor. Sí había seriedad en el profesor. Es decir, me sorprendió. Al poco tiempo yo ya estaba en el Colegio Alemán de La Serena. Ya. Y, hablando de un contrato, hablando de un valor hora, negociando un valor hora. Lo que en Viña nunca fue. Entonces, fue interesante venirse. Nos sentimos muy valorados. Valorados. Sí, muy valorados. Hasta el día de hoy, en la institución que estoy, la escuela italiana, fue lo mismo.
cuando decidí dar el paso hacia allá y siempre he tenido la fortuna de yo decidir irme. Ok. Y en este caso fue así en la escuela italiana, ya son 5 años. Y ha sido lo mismo, ha sido lo mismo. Entonces eso te permite a ti seguir creciendo lo otro. Y después se dio, el violín reaparece en la Sinfónica La Serena, sí. después hice un proyecto 5 años en la Católica del Norte con una orquesta universitaria y dirigí mucho y toqué, pero sobre todo dirigí. ¿Y cómo aparece la dirección? Espontáneamente, porque tú cuando armas orquestas escolares diriges. Ya. Entonces al final te vas como un poquito especializando, naturalizando la dirección. De pronto ya estás con universitarios, con un nivel más alto, y de repente te encuentras ya con 60 personas adelante, entre el coro y la orquesta, y lo haces, y lo haces bien. Y lo haces bien. No lo digo con soberbia, pero se te da, ¿no? Ya las lecturas están bien, como toco viola, leo llave de do, ya toco cello un poco, entonces miro la partitura y la comprendo en su generalidad. La puedo escuchar sin que nada suene, la puedo ver, la puedo saber lo que tiene que sonar. Entonces hay una cosa de oficio ahí también. Sin duda. ¿Ya? Bruno, y en medio de toda esta vida, cuéntame Sí. la historia con Leticia. Bueno, Leticia fue muy entretenido porque en el coro de la universidad nos vimos en un ensayo, no nos hablamos, pero nos identificamos, después nos contamos eso entre los dos. Pero fue muy entretenido porque empezaron las giras. Ya. Y yo era un poco energúmeno, no era muy sociable. Como más Sí, replegado. eso se me dio con el tiempo, que la madurez te lo da quizá. Era poco parlanchín, era quizás más bien tímido a lo mejor. Tímido. Claro. En cambio mi señora es todo lo contrario, tiene una personalidad fuerte, extrovertida. Ok. Y por lo opuesto se atrae. Así que en una micro por ahí, en un bus, ya luego estaba sentada al lado mío, sin que yo la invitara, pero también contento a la vez. Porque, por supuesto. Además ella iba 2 años más adelante ya en la universidad en sus matemáticas, pero se relacionaba con la facultad y de arte, entonces, por la música, por el coro. Entonces me empezó a hablar porque me hablaba mucho y me empecé a soltar y yo decía, ¿por qué le caigo tan en gracia si yo soy lo más fome que hay? Y claro, se dieron los gustos naturales y ella a la vez me llamaba la atención que fuera matemático porque yo las matemáticas las admiro. No soy tan malo para la matemática, no soy brillante, pero comprendo la importancia que tiene en todo, si está en todo la matemática. En todos los números. Y en la música está de todas maneras. Entonces, hubo temas en común, ahora que somos profesores con mayor razón. Las unidades las planificamos conjuntamente, le vemos toda esta transversalidad que se da. Y siempre tenemos temas con la pedagogía, muchísimo. Y ella comprende mi área y yo la de ella, pero lo más entretenido es que ella sí entra a la área mía. Perfecto. Con facilidad. Ahora, en septiembre nomás cantó con la Filarmónica. Genial. Cantó Violeta Sinfónico, una de sus canciones, arreglo sinfónico para los 100 años. Ya. De su fallecimiento, ¿cierto? Entonces, Guillermo Rifo hizo unos arreglos preciosos que se hicieron incluso en Buenos Aires, en el Teatro Colón, con la presencia de la presidenta Michelle. Y en Chile se hizo también. Entonces nosotros ahora lo trajimos un poquito a la colación, no completo, por el mes de septiembre, pero trajimos un par de canciones de este arreglo nuevo. Y Leticia obviamente ejecutó como solista La Jardinera en este caso. La Jardinera. En versión sinfónica. Entonces siempre estamos, hay un nexo constante, sí. Me ayudó con todos los coros. Ella ya no está en la escuela, está trabajando, estuvo un ratito en la escuela después de un andar por ahí en un colegio alemán también. Y hoy día está en un proyecto de inclusión pedagógica que se llama PASE, que tiene tanto la Universidad Católica del Norte como el Instituto SEDUC de la Católica del Norte. Está en un equipo multidisciplinario, ya un poquito, no tanto en el aula, está, pero no tan presente como antes. Ya un poquito ya preocupada de la motivación de aquellos niños que la ruralidad, por ejemplo, la vulnerabilidad, los deja sin poder estudiar.
más que nada a veces por desconocimiento de sus padres, porque ellos sí tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente. Perfecto. Entonces ahí hay una orientación y también está la motivación al descubrir la matemática, al creerse el cuento. Está haciendo una labor preciosa. Preciosa. Muy linda y con un equipo multidisciplinario, psicólogos, asistentes, periodistas, profesores de inglés, de lenguaje, de básica. Lindo. Así que se ha encontrado después de pasar por el mundo de la educación privada, que tiene otras cosas muy lindas también, está viendo esta otra parte que hay mucho que decir y aportar también. Bruno, ¿y qué importancia te parece a ti que tiene la música en el mundo? Desde el punto de vista del músico, uno a veces casi despierta en la mañana pensando que es todo, ¿ya? Pero es una sensación muy subjetiva, obviamente. Yo creo que cada persona en su especialidad debe sentir lo mismo cuando le apasiona algo, ¿ya? Pero sí es verdad que tiene un rol importante. Hay un colega que se llama Aníbal Correa, que es pianista, clavecinista, ya está retirado de la Universidad del Paraíso. Lo conocí en el conjunto Barroco. El Aníbal tiene una personalidad increíble, le sobra inteligencia, le sobra. Es tan agudo, tan capaz en el área de la música y en la generalidad de sus comentarios y sus conocimientos. Él tiene un pequeño problema, que no es problema decirlo acá porque él lo tiene más que claro y asumido. Él tiene una esquizofrenia. Pero es tan inteligente que hasta eso él lo logra manejar. ¡Qué potente! ¿Ya? Así que incluso cuando está en sus crisis va solito y se va y se interna. Nosotros ya lo conocíamos. A veces nos salía con cosas en los ensayos, pero ya no era tema. Y él se ríe de él mismo incluso. No, es un personaje. Su inteligencia quizás lo llevó a eso, que estudiaba demasiado. Pero nunca fue un impedimento para trabajar y ser un académico. Hasta el día de hoy. Un gran maestro. Y Aníbal decía algo. Decía, hagamos un paro. A ver, imaginemos un paro de músicos. No hay música, se acabó la música. No hay música en el cine, no tocamos más, no hacemos más soundtrack, no grabamos más para las comedias, no hay música para los comerciales, no hay música en la radio, hay un silencio total, universal. Nos ponemos todos de acuerdo, se acabó el tema. A ver cuánto dura esta sociedad. No duraría. Nada. Sería tan casi complejo como que se perdiera algún alimento, ¿cierto? El agua, a lo mejor, en su debida proporción. Pero por Dios, que nos haría difícil el día a día. Sin duda. ¿Cuánta música consumimos al día en el auto, en la oficina, o en el momento que esperamos al médico, en un ascensor, en una película sin música? A veces quizá no sería lo mismo, ¿no? El mismo Ennio Morricone, la película La Misión, sin la música Ennio no es la película La Misión, es la mitad de la película a lo mejor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Williams también, John Williams, que ha hecho más de 76 películas, le ha puesto la música. Las más icónicas o más populares son Las Guerras de las Galaxias, ha hecho todas hasta las últimas, pero tiene otras de antes que uno ni se imagina, que increíble, y fuera de eso él tiene grandes composiciones de él, que no son de cine. Perfecto. Entonces hay una, ¿cómo decir?, una cercanía enorme en esto. Perdón, ¿dónde íbamos? El tema de la pedagogía, ¿no? Yo preguntaba básicamente por lo que significaba la música. Claro, bueno, que uno de repente siente que lo es todo, perdón, sí, claro. Sí. Y en ese va el comentario que Aníbal hacía ese ejercicio, sí, obviamente que es imposible, pero... Hace la analogía con el agua, o sea, que claro, es un elemento fundamental que es un para elemento la vida. Muy fuerte, muy fundamental. Además, una de las artes más completas. Entonces, sin menospreciar las otras que son maravillosas, que el baile, que es la pintura, la escultura. Sí. Cada una de las artes son el testimonio de que el hombre pasó por ahí, ¿no? Es lo único que tenemos. Entonces, pero el tema es que la música es intangible, y ahí es donde
cuando uno hace música concreta, real, en una orquesta, y hay un público sintiéndola ahí, sin amplificaciones, Sin amplificación. directo al cuerpo, ¿cierto? Ese es el producto real. Okay. Por eso cuando uno está en este tipo de música y participa a veces en otro tipo de música que es un poquito más ficticia, más irreal, con potencias decibeles que no son naturales, sientes que no es un mundo real, no es la música de verdad. De verdad. Y es más bien un producto muy bien diseñado, con una marca asociada, con un personaje también, con un líder de adolescente y un comercio. Y un comercio. Claro, y que se da bien y que da grandes ganancias. Pero no necesariamente es la música real. Okay. Pero no voy a discriminar eso, sino que es hacer las distinciones. Es que la percepción. Okay. Que tú tienes sentidos para percibir y si esos sentidos son avasallados por cosas irreales, no vas a percibir realmente lo que son los sonidos naturales de un instrumento. Perfecto. Entonces ahí te pierdes una parte importante de la música. De más. Bruno, y esto de, me voy quedando con esto de la música sentida en vivo impacta los cuerpos de las personas. Sí. Cuéntame un poquito Yo creo más. que eso es muy real, ¿eh? Es muy real porque no salimos todos los que tocamos en una orquesta igual a como cuando llegamos antes del concierto acá después del concierto. Ajá. Ya a nosotros mismos nos queda otra sensación corpórea. Okay. Y espiritual. Y espiritual. Y es tangible. Esa parte es la tangible. Porque, ¿a qué te digo yo lo que es intangible? Porque la música se escribe en un papel. Y tu papel lo hacía así, no pasa nada. Nada. Pero tienes que llevarlo a los atriles y tienen que venir personas, cerebros, ojos, intelectos, sensaciones, ¿cierto? Interpretaciones, para llevarlo a lo tangible. Y ahí cuando se vivencia lo tangible, tú sales distinto también. Perfecto. Hay un choque corpóreo de ondas, de frecuencia. Al director ni decir, pues le llega todo. Además se siente responsable de eso. Entonces él sale con una sensación tremenda también. Y si eso trasciende al público, que así es, ahí está. Eso es. Y no hay más que decirlo, ¿sí? Es más que nada sentirlo. Por eso muchos directores del siglo antepasado, en esa época que se filmaban sinfonías en blanco y negro, incluso con tremendas orquestas, Bernstein, por ejemplo, a veces se opusieron a la filmación, a la grabación. Y era lógico, si ellos nunca hicieron carrera grabando nada, ni filmando, pero es que plasmemos su dirección de la séptima o de la octava de Beethoven o la novena, que espectacular, la quinta, en un disco y va a quedar para siempre. Pero que eso no es, decían. No es, claro. Es un plástico, un vinilo. ¿Cómo ustedes van a llevar eso a él? Pónete en la cabeza de ellos. Ajá. Es difícil, ¿no? Sí. Finalmente lo aceptaron y lo lograron y quedaron registros. Pero son nada más que eso. Registros muy, muy agradables, muy analizables. Pero ya te lo perdiste. Eso pasó. Fue en el año 58, fue en el año 60, cuando haya sido ese concierto en el Carnegie Hall o en algún teatro importante. Fue nomás. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ir a un concierto hoy día, también te quedas con algo tangible. Con algo que no es aprehensible por el... Claro, pero te quedas con él, en el recuerdo, la sensación. Eso es lo más valioso. No un disco, no un MP3. Quizá eso te acerca mucho. Como los cuadernos de la abuela, ¿no? Como los cuadernos de tu mamá. Exacto. Sí. Pero hay que vivenciarlo. Entonces, esa es la invitación que yo le hago regularmente. Por eso te digo, muy músico para hacer clase. No, al revés. Si tú eres profesor, es porque tú profesas algo. Y si tú profesas algo que sabes hacer bien. Perfecto. Que lo vives a fondo. Entonces ahí es donde el profesor debe tener profundos conocimientos, profunda experticia,
profunda experiencia en su área para apasionarse La pasión. y va a entregar unas clases maravillosas. Preciosa. Indistintamente de la universidad donde haya estudiado. Exactamente. La clave es esa. No el título o dónde lo obtuvo, Exactamente. sino la pasión y la profundidad. Entonces, en mi caso, beneficia conocer el violín a profundidad. Beneficia, porque cuando yo les hablo a mis alumnos de la música, ya no quedó en el papel, no quedó en la teoría. Exactamente. Agarro el violín, toco el violín ahí, un cuarto básico, un quinto básico, y quedan así como, wow, ¿qué es eso? El choque del sonido. Claro, claro. ¿Cierto? Entonces, inmediatamente se matriculan después a la academia o quieren tocar la guitarra y empieza todo un despertar. Ajá. Y la improvisación en la música, Bruno. Bueno, yo la improvisación se la dejaría a los grandes, en dos áreas. En la época de la música, el virtuosismo. Ajá. El ícono más grande es Paganini. Ese hombre es un gran compositor, un gran intérprete. Pero cuando quería improvisar, no era imposible imitarlo. O sea, el hombre ahí, en las cadencias de sus conciertos que estaban escritos, muy bien diseñados, la cadencia es un momento de improvisación, donde se calla la orquesta y el violinista hace lo que se le place. Ya, es como que Claro, toma el entonces, protagonismo. hoy día los grandes violinistas no improvisan tanto, más se rigen por las cadencias que también están escritas a veces. ¿Ya? Entonces, pero un violinista ya virtuoso, en el minuto la crea. Okay. Y tiene que referirse al tema principal del concierto, más o menos, a los pasajes. Ya. Tiene que haber una relación, pero improvisada, virtuosamente. Entonces, ese género ya fue. Ya tuvimos el más grande. Quizá en 200 años más hablaremos que en estos tiempos hubo otro, pero en este minuto ya fue. ¿Okay? Y la otra improvisación yo se la dejaría a los jazzistas, a los grandes jazzistas, que ellos tienen sus escalas, sus técnicas y lo hacen maravilloso. Ajá. Pero es una gran especialidad. Bien. No es llegar y improvisar en el jazz. Perfecto. Es un desarrollo, es una carrera. Entonces, Wynton Marsalis, por ejemplo, que a todo esto Wynton Marsalis, yo no sé cómo lo hace, es el mejor trompetista del jazz del mundo, de la historia hasta el momento, después de Armstrong. Ajá. La lleva, pero además es un tremendo pedagogo. Ah. Se da el trabajo de llevar a su jazz band y poner una sinfónica al frente y sentar a 200 niñitos en un segundo piso y explicarle, hacer las analogías entre la quinta de Beethoven sinfónica y después la hace con la jazz band. Y pone cubos en el suelo y le va explicando las partes, qué sé yo, de la estructura de la música. Precioso. O sea, un hombre es increíble. Y sin bastar eso, ser un gran intérprete en el jazz, improvisador también, y compositor, pedagogo, además es concertista en trompeta. O sea, se lo pelean para hacer obras de Händel, por ejemplo. Hay muchas en YouTube donde él está ahí tocando la trompeta con una orquesta de cámara atrás, porque Händel es barroco, entonces son orquestas más pequeñas, ¿cierto?, de cámara. De cámara. Y tocando sin ni una partitura, o sea, todo de memoria en la cabeza. O sea, un tremendo intérprete. Entonces, hay grandes personas que han hecho ese trabajo de la improvisación en estas áreas y a los cuales más bien hoy día uno tiene que observar. Ahora, la historia de la música dirá quiénes son los actuales, pero en este minuto hay referentes bastante arriba. Genial. Bruno, estamos cerrando nuestra entrevista y yo querría preguntarte si tuvieras que ponerle música a este espacio en que hemos participado entrevistándote, ¿qué música le pondrías? Bueno, ok. Hacemos el alcance aquí del violín. El violín es un instrumento que lleva un accesorio acá. Ajá. Se llama soporte, que le facilitó la vida a muchos violinistas de este último siglo. Ya. Antes no existía, así que se ponían almohadillas, pero los problemas cervicales eran tremendos. Tremendo. Así que esto, un poquito la tecnología colaboró mucho en que uno pueda tocar muchos más años sin problema. Perfecto. ¿Ya? Así que es un accesorio. Y
Y este es su arco, ¿cierto? Que se tensa. Vamos a revisarlo. Ahí. Vamos a tocar una pequeña obra de Luigi Boccherini. Eso es lo que te elicita este Sí, mar. por supuesto. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Bueno, este es mi violín y es un gran acompañante del año 1923, hecho en Alemania, Hecho en de alemán. escuela italiana, porque Don Wilhelm, quien lo hizo, estudió en Bolonia, Perfecto. con un gran luthier que es Giuseppe Fiorini, el segundo Strad de la historia. Así que tuvo el honor él de poder estudiar en Italia y volverse a crear su taller después en Erfurt, en Alemania, y diseñar sus violines de escuela italiana. Entre eso, estas son unas de sus creaciones Ajá. tardías, porque él murió en el año 1929, Ya. 6 años después que hizo este violín. Y eso, si bien es una cosa triste, alguna forma es muy agradable poder tener un violín de la producción más tardía de un luthier, porque son las obras más Más maduras. maduras. Sí. Claro, así que este es un violín maduro de la producción de Wilhelm. Y yo no me puedo olvidar que cuando tus ancestros venían en el barco, un italiano se enamora de un alemán. De una alemana. Curiosa Y es alianza. alianza, es y la es misma como que está todo el alianza. rato de como Sí. también el Hay colegio algo ahí, alemán, sí. escucho el colegio alemán y el Y colegio en la escuela italiana, y se sí. da, y no es algo que elijas, Y no como es que algo que va, eliges, se como- va dando naturalmente. El violín es una muestra de esa situación justamente, Cierto, como su una color, sinfonía. todo. Claro, los violines alemanes nunca han sido anaranjados, siempre han sido oscuros, Oscuros, cafés, marrones. Entonces, este es un violín orange, como le llaman en el sentido descriptivo, un violín anaranjado, Precioso. ya te dice un poco también la escuela. Bien. Tiene su etiqueta dentro y está bastante bien valorado también por los años que tiene. En 3 años más cumple 100 años. Oh, imagínate. Sí, y vamos a hacer una gran celebración con mis hijos, mi señora, y también en la escuela, si estamos ahí todavía trabajando en el proyecto, junto a mis alumnos de la orquesta. Tenemos pensado hacer una celebración porque no todos los días uno tiene algo que cumpla 100 años. Ay, imagínate, ¿cierto? con toda esa historia. Claro. Y también la matemática aparece aquí, sí, que no sea lo más relevante en este minuto, pero sí la importancia que tiene del cálculo, es decir, si este violín tiene un valor económico también, que sí lo tiene, que es bastante alto, pero nunca lo digo porque no me gusta ¿Cierto? divulgarlo y tampoco a veces pueden tomarlo como algo soberbio. Además que Claro, el valor no tiene precio. no es tan importante, pero lo entretenido de esto es que el valor que tiene el económico también el violín Ajá. es la regla de la lutería fina, porque aquí estamos hablando de un instrumento de autor, no estamos hablando de un instrumento de fábrica. Claro, o claro. un híbrido como como los que llegaron a Valparaíso, que son copias que no son malas maderas, pero son
Son de copias. fábricas, Sí. claro, hecho parte máquina, parte hombre. Ajá. Y ni hablar los instrumentos chinos hoy día que son netamente máquina, ¿cierto? Pero que Cierto. sí sirven muy bien para los niños para empezar. Esto. Pero esto ya es de autor, como una pintura, Sí. ¿cierto? Un original. Un original. Entonces, cuando tienes un violín que cumple 100 años de autor, la regla de lutería universal duplica su valor. Ah, Entonces, por eso hay que celebrarlo también, perfecto. porque también se reconoce en él ya un objeto histórico y se representa a través de una evaluación económica el que tenga 100 años. Ay, Eso es también lindo. una parte importante de esto. Bien, mira. Pesan muy poquito. No pesa nada. De hecho, le agregamos Qué peso aquí lindo. con su soporte, pero Qué estando él sin su lindo. soporte, pesa poquísimo. Bien. Hay que seguir cuidándolo. Está conmigo hace 19 años, Y 20 años, tocando, 20 20 años. recién. Entonces habría que preguntarse a dónde anduvo. Eso, ¿qué No. historia nos contará? Exacto. Es Bruno, difícil saberlo. muchas gracias por esta Muy bien, pues. entrevista. Encantado, ha sido un placer. Igual, Porque gracias.